La vida de Jacob, el patriarca de Israel, culminó en la tierra de Egipto, lejos de la heredad prometida a sus ancestros. Su partida marcó un momento de profunda tristeza y un punto de inflexión en la historia de su descendencia. La solemnidad de su muerte y el duelo que le siguió resonarían a través de los siglos. La noticia del fallecimiento de Jacob, también conocido como Israel, sumió a su hijo José en una aflicción inconmensurable. José, el gobernador de Egipto, se postró sobre el rostro de su padre, un gesto de dolor y reverencia. Las lágrimas brotaron sin contención, cubriendo el rostro inerte del patriarca, mientras José lo besaba en un último adiós. Este acto de amor filial reflejaba la profunda conexión que los unía, una relación marcada por la separación y la eventual reconciliación. El dolor de José era el lamento de un hijo que honraba a su progenitor, el hombre que había forjado una nación. Su pena era un testimonio del respeto y la devoción que sentía por su padre. José, en su posición de autoridad, ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran a su padre, Israel. Este era un rito funerario egipcio de gran importancia, reservado para los más distinguidos. Los médicos, expertos en estas antiguas prácticas, procedieron con la meticulosa tarea. El proceso de embalsamamiento de Jacob se extendió por un periodo de 40 días. Este lapso era el tiempo habitual requerido para completar la preservación del cuerpo, asegurando su integridad para la eternidad según las creencias egipcias. La duración de este rito subraya la importancia y el estatus de Jacob en la corte de Egipto. Tras el embalsamamiento, la nación egipcia observó un período de duelo por Jacob que duró 70 días. Esta prolongada muestra de luto era un honor extraordinario, reservado generalmente para los faraones. Reflejaba el inmenso respeto que Jacob había ganado, no solo por ser el padre de José, sino por su propia sabiduría y carácter. La duración del duelo egipcio superó incluso el tiempo dedicado al embalsamamiento, evidenciando la magnitud de la pérdida. La corte y el pueblo de Egipto reconocieron la trascendencia de la figura de Jacob. Su presencia había bendecido la tierra del Nilo, y su partida fue sentida por todos. Con el período de duelo concluido, José se acercó a los oficiales del faraón con una petición crucial. Solicitó permiso para ausentarse de Egipto y cumplir con la última voluntad de su padre. José recordó el juramento solemne que había hecho a Jacob: enterrarlo en la tierra de Canaán, junto a sus antepasados. Este juramento era una promesa sagrada, un vínculo inquebrantable que José estaba decidido a honrar. La sepultura en la tierra prometida no era solo un deseo personal de Jacob, sino un acto de fe en las promesas divinas. José, como hijo obediente y fiel, se aseguraría de que esta voluntad se cumpliera. El faraón, al escuchar la solicitud de José, no dudó en concederle el permiso. La confianza y el aprecio que el monarca sentía por su visir eran inmensos. El faraón reconoció la importancia de honrar la memoria de un padre y la santidad de un juramento. La aprobación del faraón no solo demostró su respeto por José, sino también por la cultura y las tradiciones de su pueblo. Este gesto real facilitaría un viaje de proporciones épicas, un cortejo fúnebre sin precedentes en la historia. La voluntad de Jacob sería cumplida con la bendición del poder egipcio. El cortejo fúnebre que partió de Egipto hacia Canaán fue una manifestación de poder y respeto sin igual. José encabezó esta imponente procesión, acompañado por todos los servidores del faraón. Los ancianos de su palacio y todos los ancianos de Egipto se unieron a la comitiva,
mostrando la reverencia de la nación. La familia de José, incluyendo a sus hermanos y toda la casa de su padre, también formaron parte de este gran viaje. Carros de guerra y jinetes completaron el séquito, creando una imagen de majestuosidad y solemnidad. Era un despliegue que honraba la memoria de Jacob y la posición de José. La magnitud de la comitiva requirió una planificación cuidadosa. Antes de cruzar el Jordán, se hizo una parada estratégica en la región de Gosén. Allí, los niños y el ganado, los miembros más vulnerables y las posesiones esenciales se quedaron resguardados. Esta medida garantizaba su seguridad y facilitaba el avance del cortejo principal. La decisión de dejar a los más jóvenes y al ganado en Gosén reflejaba la sabiduría logística de José. El viaje a través de tierras extranjeras y el cruce del río Jordán eran empresas arduas. Proteger a los más débiles era una prioridad, permitiendo que el resto de la comitiva se concentrara en la misión sagrada. El cortejo fúnebre se detuvo en Goren-Hatad, un lugar al otro lado del Jordán. Allí se celebraron las exequias con una solemnidad profunda y un lamento desgarrador. Fue un momento de duelo público y colectivo, donde el dolor por la pérdida de Jacob se manifestó con gran intensidad. José, en particular, observó un periodo de duelo por su padre durante 7 días en este lugar. Este luto prolongado y visible era una expresión de su amor filial y su respeto por el patriarca. La magnitud del lamento en Goren-Hatad dejó una impresión duradera en los habitantes de la región. Los cananeos, al presenciar la magnitud y la intensidad de este funeral, quedaron profundamente impresionados. El lamento era tan grande y tan público que lo interpretaron como un evento de gran significado. Por ello, llamaron al lugar Abel Mizraim. El nombre Abel Mizraim significa duelo de los egipcios. Este topónimo, acuñado por los cananeos, es un testimonio histórico de la grandiosidad del funeral de Jacob. La memoria de aquel lamento resonaría en la geografía y en la tradición oral de la región. Finalmente, los hijos de Jacob cumplieron con los mandatos de su padre. Llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán, al campo de Macpelá, frente a Mamré. Allí, Jacob fue sepultado en el sepulcro familiar, adquirido por Abraham, donde ya yacían Sara, Abraham, Isaac y Rebeca, y Lea. Este acto final de sepultura en la tierra prometida selló el destino de Jacob. Su descanso eterno en Macpelá era un símbolo de la fidelidad de Dios a sus promesas. Después de cumplir con este sagrado deber, José y la imponente comitiva regresaron a Egipto, dejando atrás un legado de fe y obediencia. Tras la muerte de su padre Jacob, los hermanos de José fueron invadidos por un temor profundo. La sombra de su pasado, el cruel acto de vender a José como esclavo, resurgió con fuerza. Temieron que José, ahora sin la mediación de su padre, finalmente se vengara de ellos. La preocupación de que José les devolviera el mal que le habían hecho era palpable. La culpa y el miedo se apoderaron de sus corazones, imaginando la retribución por su antigua traición. La ausencia de Jacob, quien había sido un factor unificador, exacerbó sus ansiedades. En su desesperación, los hermanos enviaron un mensaje a José, buscando mitigar su posible ira. Recordaron una supuesta orden de Jacob, transmitida antes de su muerte, pidiendo a José que perdonara a sus hermanos. Esta estratagema buscaba apelar a la memoria de su padre y a la piedad de José. El mensaje suplicaba a José que perdonara el crimen y el pecado de sus hermanos, reconociendo la gravedad de sus acciones pasadas.
Era un ruego por misericordia, una confesión implícita de su culpa. La esperanza era que José, movido por el recuerdo de su padre, les concediera el perdón. Al oír estas palabras, José se puso a llorar. Las lágrimas no eran de ira, sino de una profunda emoción y tristeza por la persistente desconfianza de sus hermanos. Su corazón se conmovió al ver el miedo que aún los atenazaba, a pesar de los años de convivencia y su propia demostración de afecto. El llanto de José reveló la profundidad de su compasión y su dolor por la falta de fe de sus hermanos en su perdón. Era un momento de catarsis, donde la verdad de su corazón se manifestó. La escena subrayó la carga emocional que aún pesaba sobre la familia. José, con voz quebrada pero firme, les aseguró que no guardaba rencor, pronunciando las palabras «No tengan miedo». Les recordó que no era él quien tenía el poder de juzgar, sino Dios. Su respuesta buscaba disipar sus temores y reafirmar su amor. Reconoció que Dios había transformado sus malas intenciones en un bien mayor, un propósito divino. La venta de José a Egipto, aunque un acto malvado, había sido utilizada por la providencia para salvar la vida a un pueblo numeroso. Esta perspectiva teológica ofrecía consuelo y significado a su sufrimiento. El propósito de Dios, según José, fue salvar la vida a un pueblo numeroso, incluyendo a su propia familia. Esta revelación transformó la tragedia personal en un plan divino de redención. José no veía venganza, sino la mano de Dios obrando a través de las circunstancias. José prometió velar por ellos y por las personas a su cargo, reafirmando su compromiso de protección y provisión. Sus palabras eran un bálsamo para sus almas, una garantía de seguridad en una tierra extranjera. La promesa de cuidado era un testimonio de su amor incondicional. Los reconfortó, hablándoles afectuosamente, disipando cualquier duda sobre sus intenciones. Sus palabras no solo ofrecían seguridad material, sino también paz emocional. La reconciliación fue completa, sellada por el amor y la fe en la soberanía divina. José permaneció en Egipto, sirviendo con sabiduría y rectitud, y vivió una vida larga y plena. Alcanzó la venerable edad de 110 años, un testimonio de la bendición divina sobre su existencia. Su longevidad le permitió ser testigo de la prosperidad de su familia y de la nación. Durante su larga vida, José tuvo la dicha de ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Esta bendición de la descendencia era un signo de la continuidad y el crecimiento de su linaje. La prosperidad de su familia era un reflejo de la bendición de Dios sobre él. Además, los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre sus rodillas, un gesto simbólico de adopción y paternidad. Este acto reafirmaba su conexión con las generaciones futuras de su tribu. José fue un patriarca en el pleno sentido de la palabra, rodeado de su vasta descendencia. En sus últimos días, José pronunció una profecía de gran significado para su pueblo. Predijo el eventual regreso de su descendencia a la tierra prometida, la heredad de sus antepasados. Esta visión de futuro ofrecía esperanza y dirección a los hijos de Israel. Afirmó con convicción que Dios los visitaría y los llevaría de Egipto, cumpliendo así las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. La profecía de José era un recordatorio de la fidelidad de Dios a su pacto. Era una luz en el horizonte para un pueblo que, aunque próspero, vivía en tierra ajena. José, consciente de su inminente partida,
hizo jurar a los hijos de Israel que llevarían sus restos consigo cuando Dios los sacara de Egipto. Este juramento era un acto de fe en la promesa divina y un deseo de unirse a sus antepasados en Canaán. No quería que sus huesos permanecieran en la tierra de su exilio. Este compromiso solemne aseguraba que su cuerpo no sería olvidado en Egipto, sino que participaría en el gran éxodo. El juramento de José era un vínculo entre las generaciones, una señal de que la promesa de la tierra era inquebrantable. Sus huesos serían un recordatorio constante de la esperanza. José murió a la edad de 110 años, habiendo cumplido su propósito y dejado un legado imborrable. Su vida fue un testimonio de fe, perdón y sabiduría. Su partida marcó el fin de una era y el comienzo de otra para el pueblo de Israel. Fiel a la costumbre egipcia y a su propio deseo, José fue embalsamado. Este proceso preservaría su cuerpo hasta el día en que sus descendientes cumplieran su juramento. El embalsamamiento era un acto de respeto y una preparación para el futuro. Finalmente, el cuerpo de José fue colocado en un sarcófago en Egipto, esperando el momento de su traslado. Allí, en la tierra que lo había elevado y donde había salvado a su familia, descansaría provisionalmente. Su sarcófago sería un símbolo silencioso de la promesa de Dios y la esperanza de un regreso.